de las mujeres y de los hispanos. El próximo 6 de noviembre se realizarán nuevas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, por lo que la población y los medios de comunicación, no solamente locales, sino de todo el mundo, están hablando de este tema. A poco de haber finalizado los debates públicos, los candidatos se preparan para dar la gran batalla que será en las urnas, y a lo cual cabe preguntarse: ¿cómo llega cada uno de los candidatos al 6 de noviembre y cuáles podrían ser los cambios en caso de ganar el actual presidente Barack Obama? ¿Qué cambios podrían ocurrir? ¿Y qué cambios podrían ocurrir si gana su contrincante Mitt Romney? Todo esto lo analizaremos con quienes conocen el tema. A 4 años de la gran experiencia de Barack Obama en las elecciones y de una campaña que tuvo gran repercusión en todo el mundo con el lema "We Can Change", este año se suma la responsabilidad de demostrar hasta qué punto se hicieron las cosas bien. El lema esta vez es "El cambio comenzó con vos", tratando de incluir y hacer protagonista al elector. El actual presidente Obama sabe que además de los estados clave como la Florida, Virginia, Carolina del Norte, Colorado, Ohio o Texas, debe seducir a los votantes hispanos. Por eso, unos cuantos videos de campaña están hechos en español por el mismo presidente Obama. En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse y quieren aportar al único país que conocen y aman. Como padre, me inspiran. Y como presidente, su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. La situación que se presenta en el momento actual es que en los 3 estados fundamentales, que son los denominados estados cambiantes o swing states, que son los que deciden la elección en Estados Unidos, esos 3 principales estados cambiantes son Florida, Ohio y Virginia. Y Florida es el tercer estado en orden de importancia demográfica y económica de los Estados Unidos. La información de la totalidad de las encuestas muestran que en el día de hoy, día martes, ya en el estado de Florida, Mitt Romney va por adelante de Barack Obama. Lo que queda en juego ahora es esencialmente el estado de Ohio, que no solo tiene una alta representación en lo que se refiere al número de delegados en la convención que va a elegir al presidente norteamericano el próximo 6 de noviembre, sino que además es un estado industrial del medio oeste norteamericano con una fuerte composición en su población de trabajadores industriales blancos, que desde el punto de vista demográfico es el sector decisivo en los procesos electorales norteamericanos. En estas condiciones aparece por primera vez en esta contienda electoral, a partir del 3 de octubre, primer debate electoral, la posibilidad creciente de que la tendencia lleve a que el primer martes de noviembre la posibilidad de que sea el candidato republicano Mitt Romney el que termine imponiéndose al presidente norteamericano Barack Obama. Según las encuestas y a pocos días de las elecciones, Barack Obama y Mitt Romney estarían en un empate técnico, luego de las presentaciones de ambos candidatos en los 3 debates televisivos que los tuvo como protagonistas. En 4 años de gobierno de Barack Obama, el presidente tuvo que atravesar una crisis económica muy importante, y esto ha erosionado su actividad política y perjudicado un poco la imagen de hombre extraordinario y diferente que logró conseguir en 2008
cuando ganó las elecciones y era visto como el hombre idóneo para cambiar la política estadounidense, cambios que en realidad le están costando más de lo sospechado. En el libro Confidence Man, de Ron Suskind, se ofrece una visión crítica. Se describe a un Obama indeciso, lento y poco convencido hasta de su propio equipo económico. El autor y periodista relata la toma de contacto de Obama con la dura realidad económica desde el poder y lo califica como un aterrizaje en la luna. El presidente se bloqueó sobre qué cosa hacer con la crisis, o si aumentar o no, y cuánto las tropas en Afganistán. En estos 4 años de gobierno, el demócrata Obama no ha logrado realizar aquel cambio grandilocuente que prometió durante su campaña triunfal en 2008, pero deberá defender a un gobierno con altibajos, al que muchos todavía apoyan. Dentro del ámbito de la seguridad y las políticas militares, prometió cerrar el penal de Guantánamo y sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán. 2 cuestiones que no pudo resolver en este primer mandato y por el cual fue ganador del Premio Nobel de la Paz en 2008. Resulta realmente difícil aventurar el día de la fecha si va a ganar Mitt Romney o Barack Obama las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunas variables como el cambio en los colegios electorales de algunos estados, de varios estados. Ahora, ¿por qué? Porque el censo del año 2010 comprobó cambios demográficos. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que varios estados hayan perdido una cantidad determinada de delegados y otros lo hayan a su vez ganado. Y de ese cálculo, de los que ganan y de los que pierden, podía, con referencia a elecciones anteriores, tomando en cuenta el caso de Texas, donde se aumentan 4 delegados, en el caso de Ohio, donde se agregan 2, que podía realmente incidir y hacerles al menos ganar 8 delegados al candidato republicano. Si uno toma en cuenta, por ejemplo, los últimos sondeos, bueno, hay encuestas que le dan, por ejemplo, una ventaja a Romney de 6 puntos y otras que, al revés, en sentido contrario, se lo dan a Obama. Pero uno no debe creer tanto en las encuestas, porque además, vuelvo a insistir, la cuestión de los colegios electorales ha cambiado y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una elección, cabeza a cabeza, un delegado vale. Recordemos lo que sucedió en el año 2000 con la elección que llevó a la presidencia a George Bush, que terminó en la Corte Suprema de Justicia por la enorme paridad que había de votos y de delegados. De manera tal que yo creo que son temas que hay que realmente tenerlos muy en cuenta. El idilio entre los norteamericanos y su presidente Obama no duró ni un año. Obama llegó en 2009 a la Casa Blanca en medio de una expectativa mundial sin precedentes, luego de una campaña histórica en la que demostró saber movilizar a la gente y llegar al corazón de los estadounidenses. Con la frase "vamos a cambiar a los Estados Unidos y al mundo", prometía algo que, a 4 años de mandato, es difícil de respaldar. Sin embargo, en la actualidad, el candidato demócrata parece tener más oportunidades de permanecer en la Casa Blanca que su oponente Mitt Romney. Era tentador creer que este hombre iba a lograr de inmediato el fin de la crisis financiera y de la guerra de Irak, las buenas relaciones con Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, el cierre de Guantánamo, la reforma de salud, la creación de empleos y hasta el fin del calentamiento global. En aquel momento, 76% de los estadounidenses opinaban que el primer presidente afroamericano traería los cambios que hacían falta en Washington. Con referencia a esa sensación de esperanza y de cambio que tenían los estadounidenses en el año 2008 con Barack Obama y que se sienten realmente defraudados, porque eso está a la vista de cualquier encuesta, de cualquier estudio, de cualquier investigación, no va a repetirse, por ejemplo, en este momento gane uno u otro candidato. Es decir, no se ve hoy, 2012, frente a las elecciones del 6 de noviembre,
a un electorado con esperanzas de que algo cambie, ya sea si se queda Obama o si finalmente vence Mitt Romney y accede a la presidencia. O sea, no hay esa sensación del año 2008 y yo, salvo que recuerde las épocas del Ronald Reagan, nunca vi realmente un entusiasmo más grande como aquel que nosotros vimos cuando Barack Obama fue candidato a presidente, que, bueno, que triunfó obviamente por, no por tanto margen, pero sí con un grado de apoyo, sobre todo una Obama manía posterior, que bueno, que luego no fue, digamos, de alguna manera correspondida por los hechos, no solamente en el campo de la política interna, sino también en el campo de la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas norteamericanos aseguran que el presidente no hizo tan mal las cosas. Logró estabilizar a la economía, puso fin a una era de tortura, se comprometió a retirar a las tropas de Irak y Afganistán y limpió la imagen de los Estados Unidos que había dejado su antecesor, George Bush. Y, como prioridad, promovió la reforma de salud más revolucionaria en la historia de los Estados Unidos, que proyecta ofrecer cobertura a más de 30 millones de estadounidenses que no tienen seguro. Pero hoy nos preguntamos cómo se presentan estas nuevas elecciones en los Estados Unidos, ya que ambos candidatos tienen muchas cosas en común, quizás más de la que ellos mismos quieren mostrar. Bueno, en la historia, en lo que se refiere a los Estados Unidos, este proceso electoral ofrece una opción radical. La diferencia en las perspectivas y los proyectos que presentan a los Estados Unidos, Mitt Romney y Barack Obama, es una diferencia absolutamente central. Es probablemente la elección norteamericana en donde se le presenta al público de Estados Unidos la mayor opción, con la mayor nitidez, probablemente desde el año 1980, que fue cuando Ronald Reagan se impuso a James Carter, precisamente para el intento que tenía Carter y que fue frustrado por el triunfo de Reagan, de lograr su reelección en ese año. En este sentido, la opción que se presenta ahora entre Barack Obama y Mitt Romney tiene el grado de radicalidad semejante al que tuvo el enfrentamiento entre Reagan y Carter en 1980. Cuando regresemos, después de la pausa, vamos a seguir analizando las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero vamos a tener en cuenta los debates públicos que llevaron adelante los dos candidatos, las encuestas y la importancia que están teniendo ciertos grupos de la sociedad que al final parece que van a tener algo fundamental en la decisión final, en el resultado final.